Bueno, pues nada, por mucho que en estos días estemos un poco flojos de noticias, lo cierto es que no hay que dejar de destacar cosas que vienen además del propio núcleo de fuerte del Fútbol Club Barcelona, porque estamos hablando que es la propia prensa catalana la que está sacando más artículos que nunca al respecto de las sobradas económicas del equipo blaugrana, que por cierto va a tener que compensar con fecha límite además por parte de la liga, porque ya le han dicho que no, que este rollo de ir prácticamente a calzón quitado se ha terminado y que lógicamente hay que empezar a darle la vuelta a una situación para continuar y para seguir evidentemente en la regla 1-1. No creáis que lo tienen todo solventado, ni mucho menos. Bueno, el asunto es que además han sacado otros dos artículos que vais a ver aquí, os los voy a enseñar porque merecen muchísimo la pena. Si os gusta un poco todo el rollo de la parte institucional, la parte de cómo se gestionan los clubes y tal, a mí la verdad es que me gusta bastante. Bueno, pues aquí tenéis dos articulazos, por ejemplo, el primero de ellos, y como digo, es prensa culé, ¿vale? Culemanía, que en definitiva le está dando sopapos literalmente a la porta y a la economía del Fútbol Club Barcelona. Fijaos por aquí que dice este mismo, la dura realidad económica del Barça en contraposición con el Real Madrid, 300 millones menos en ingreso y mayor gasto en salarios. El club azulgrana progresa lentamente, lastrado por el deterioro obligado de Barça Estudios, mientras que el entidad madridista alcanza una nueva dimensión con récord de facturación. El Real Madrid me pasa el contenido relacionado. El Real Madrid va un paso por delante del Barça en los despachos. De hecho, el club blanco marca el camino a seguir a todos los grandes clubes de Europa. La entidad que preside Florentino Pérez es la primera que alcanza los 1.000 millones de euros de facturación. Esto es lo que salió el otro día publicado. En concreto, se ingresaron 1.045 millones de euros en el ejercicio económico 23-24, según un informe elaborado por Deloitte. Un abismo respecto a todos los tiburones del continente, tanto clubes Estado como modelos sociales y mixtos. El Barça ocupa la sexta posición del ranking, con 760 millones de ingresos de explotación, 285 kilos por debajo. Lo cierto es que las obras del Camp Nou y el Santiago Bernabéu han marcado la diferencia, pero ni con la reapertura del feudo azulgrana el Barcelona alcanzaría las mismas cotas a día de hoy. La dura realidad financiera en la capital catalana todavía se aprecia en una masa salarial reducida, 171 millones durante la última temporada, pero igualmente por encima de la del Real Madrid, o sea que todavía les queda mucho trecho para darnos a nosotros alguna lección de ningún tipo. La institución presidida por Joan Laporta viene de un proceso de recuperación económica tras petar una burbuja de crecimiento insostenible. Como ya sabemos, la actual junta directiva ha sacado al club barcelonista de la UCI, pero la entidad permanece ingresada en planta. La odisea todavía se encuentra a medio camino, con la devolución pendiente del crédito de 1.450 millones para la construcción del SPY Barça y una deuda neta de 700 millones, ni más ni menos. La Junta de Laporta tendrá que encomendarse a los cálculos de 347 millones de facturación para el nuevo Camp Nou, una vez funcione a pleno rendimiento. En 2026, si la constructora Limac cumple los plazos estipulados, por el camino la entidad ya se ha dejado el 25% de su porción anual de derechos televisivos. Aquella cesión por un periodo de 25 años a Sixth Street concedió 519 millones de liquidez, con los que amortiguar el golpe de 120 millones de pérdidas. O sea, ni más ni menos, 120 millones de pérdidas. Pero bueno, que continúa. Match Day, el punto débil, partida por partida. Los ingresos del Match Day es el punto en el que flaquea el Barça. Este agujero obedece al traslado temporal al club azulgrana al Estadio Olímpico de Montjuic. Lo que os dije ayer, que efectivamente ese traslado le había supuesto un agujero económico en las cuentas, del que me hice eco ayer precisamente en un vídeo, pues aquí están hablando de ello. El cambio de sede lejos del Camp Nou en obras también ha repercutido en el descenso de la recaudación del museo. Según los datos de Deloitte, se ingresaron 103,2 millones por el ticketing frente a los 247 millones del Santiago Bernabéu. El feudo madridista rebasó los 200 millones de ingresos por primera vez, gracias a su transformación en un recinto multiuso que empezó a albergar conciertos y a todo este tipo de eventos en abril del 24. Y Montjuic, en definitiva, sacan como conclusión que es quien está lastrando el proyecto, de alguna manera está lastrando económicamente al FC Barcelona. Bueno, yo diría que en parte porque quien lastra o quien ha lastrado al Barcelona son las manirrotas gestiones y administraciones que ha tenido el equipo blaugrana durante los últimos años. Pero por si esto no fuera poco, todavía te vienen aquí y te dicen y te advierten que las obras del nuevo Camp Nou retrasan un proyecto económico clave de Laporta, porque efectivamente el hecho de no poder volver ya al Camp Nou, al SPY Barça, lógicamente les está impidiendo ejecutar la totalidad de los planes que había relacionados a nivel de ingresos económicos con el nuevo estadio, y tienen que seguir perpetuándose en la montaña olímpica de Montjuic, donde realmente no tienen absolutamente nada más allá de los días de partido, que ni siquiera
son suficientes, como habéis visto, para poder compensar un poco las pérdidas. O sea que la cosa va como el culo, pero aún así te ofrecen todo el detalle del asunto. Y dice, como veis por aquí, las obras del nuevo Camp Nou retrasan un proyecto económico clave de Laporta. El presidente del Barça tiene un plan a medio plazo para reducir al máximo el déficit de las secciones profesionales. Joan Laporta ha ganado la última batalla por el fair play financiero, pero la economía del Barça todavía no está para tirar cohetes. El recorte de la masa salarial ha sido importante y el gran objetivo del presidente barcelonista pasa por aumentar los ingresos, ya sea con nuevos patrocinadores, ya sea con la futura explotación del nuevo Camp Nou. El Barça, según Laporta, ingresará entre 340 y 350 millones de euros anuales por la explotación de su estadio, cuando terminan las obras de transformación del Camp Nou. El nuevo estadio debería estar totalmente terminado en verano de 2026, pero cada vez hay más dudas de que se puedan cumplir los plazos marcados en 2023. La escasez de materiales, el mal estado de las gradas y las restricciones del ayuntamiento con los horarios nocturnos son dos de las causas esgrimidas por el Barça para justificar que el primer equipo no haya regresado todavía al Camp Nou y no se vislumbre un regreso a corto plazo. Va a ser probablemente bastante más a largo plazo de lo que nos han contado. Laporta de momento pide calma. La semana pasada por primera vez manifestó que el Barça regresará al Camp Nou cuando se den las condiciones necesarias. Las obras de la primera y la segunda grada todavía requieren algunos trabajos y después faltarán los permisos del Ayuntamiento de Barcelona y de los bomberos. Las obras avanzan lentamente, a un ritmo inferior al deseado por Laporta y su junta directiva, y en las oficinas del Barça temen que las obras se demoren hasta el 26 o el 27. ¿Quién os dijo que efectivamente el 27 estaba empezando a sonar? Este de aquí. ¿Por qué? Porque la cúpula es lo que en definitiva no les va a permitir poner el broche final a las obras. La cúpula es lo que les va a llevar hasta 2027, porque encima, mientras la están poniendo, tienen que cerrar absolutamente todo y no se puede permitir ningún tipo de evento en el estadio durante la construcción o durante la gestión o la realización o el cerramiento de la cúpula. O sea que 27, empezaos a guardaros, 27 o temporada 26-27, empezaoslo a guardar en la mente porque por ahí van los tiros, ¿vale? Y luego ya habla del futuro Palau y tal y cual. Pero luego todavía queda uno más interesante, que es desde luego también parte de responsabilidad de Tebas, porque efectivamente, como bien titula este artículo, bueno, pues al final al Barça le han permitido cositas que lógicamente a los demás no, pero en cualquier caso tienen fecha límite, fecha de caducidad. Los excesos permitidos por la Liga al Barça, Laporta los debe compensar antes del 1 de julio. Bueno, meto aquí un poco de contexto con todo lo que veis por ahí, tal y cual. Dice, si quiere operar bajo la regla 1.1 el mercado de fichajes de verano, el Barça debe compensar todos los excesos permitidos por la Liga. El Barça aseguró la entrada de la norma 1.1 de la NEP el pasado 3 de enero. Laporta cerró definitivamente la operación Asientos VIP con el ingreso de 28 millones de euros procedentes de Emiratos Árabes, el 40% de los 70 millones pactados, pero el club no puede dejar de hacer los deberes hasta el 30 de junio si quiere operar bajo la regla 1.1 en el mercado de fichajes de verano, porque en definitiva le habían dado todo esto, le ha servido para entrar en la regla 1.1 hasta diciembre, pero ahora en verano tiene que volver a pasar por vicaría y hacer los deberes con respecto a la Liga por el tema del fair play financiero y liberar masa salarial. En estos momentos el Barça está excedido en 5 situaciones, ¿vale? En 5 situaciones. Por ahora no penalizan porque el club se acogió a las 3 excepciones previstas por la Liga en el artículo 72 NEP, pero si no resuelven antes del 1 de julio, el club saldrá del 1.1. El primer exceso es el salario de Íñigo Martínez. La Liga permitió su inscripción gracias a la lesión de larga duración de Araujo. El segundo es el medio año de salario abonado a Dani Olmo, inscrito gracias a la lesión de larga duración de Christensen, y el tercero es la ficha de Szczesny, fichado gracias a la lesión de larga duración de Ter Stegen. En todos los casos se permitió utilizar como máximo el 80% del salario del jugador lesionado. Staff técnico y renovaciones. El cuarto exceso autorizado es el salario de Flick y el cuerpo técnico. El artículo 74 NEP prevé la posibilidad de exceder el límite salarial aprobado en caso de extinción contractual del entrenador y o su cuerpo técnico, un poco lo que pasó efectivamente con Xavi el año pasado, ¿vale? Esto todavía también lo permite. Dice, fecha límite el 30 de junio. Por cierto, el quinto exceso permitido es relativo a las renovaciones al alza que se han firmado esta temporada, la más reciente, la de Araujo, pero también la de Gerard Martín. A fecha límite 30 de junio, todos estos excesos, algunos ya se han producido y otros se producirán próximamente en el límite salarial autorizado al Barça, han sido permitidos por la Liga en cumplimiento de las 3 excepciones antes citadas. Esto implica que la Liga autoriza al Barça a que esté excedido, pero solo de forma temporal. El 30 de junio se le acaba el chollo. Los salarios de Íñigo, Olmo y Szczesny, los salarios de Flick y su staff y los incrementos salariales de Fermín, Araujo y demás jugadores del primer equipo que sean renovados han sido aceptados, pero todo derecho comporta también obligaciones
notificaciones y estas serán antes del 30 de junio, 1 de julio, así que o se dan prisa o si no se van a ver otra vez en otra puré exactamente igual que el numerito que nos dieron en Navidades, pues exactamente en otro igual nos vamos a ver, ya lo veréis.